Vamos a la palabra del Señor, amén. Hoy seguimos adorando y seguimos estudiando el libro de los Colosenses. Estamos en Colosenses capítulo 1 y por fin vamos a terminar el capítulo 1, Dios mediante, en esta mañana, si no me desmayo. Vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 24 y vamos a llegar al capítulo 2, versículo 5. Y les soy honesto, hay mucho aquí. Hay mucho en este pasaje, entonces voy a hacerlo, ¿verdad?, lo mejor posible para cubrirlo de una forma que honra al Señor y que es fiel al texto. Entonces, Colosenses 1, comenzando en el versículo 24, y una vez lo encuentras, si eres capaz físicamente, le quiero pedir que se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Escuchen la palabra de Dios comenzando en Colosenses 1, versículo 24, y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Oremos una vez más a la prédica de la palabra. Padre Santo, seguimos delante de tu presencia, Señor, seguimos aquí con ganas de adorarte. Y esto es adoración, escuchar de tu palabra. Entonces pedimos, Espíritu Santo, que utilices a tu palabra para abrir y tocar nuestros corazones, para abrir nuestros oídos espirituales, para abrir nuestras mentes. Y si es necesario, para confrontarnos, amonestarnos, animarnos, lo que sea que se necesita hacer en nuestro corazón para ayudarnos a crecer, hazlo, Señor. Lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu gloria, que siga obrando en tu pueblo por medio de tu palabra. Y Señor, yo reconozco una vez más mi debilidad, mi necesidad de ti. Señor, reconozco mi falta de capacidad, Padre. Entonces yo me entrego, yo me pongo en tus manos, Señor, para que sea tú hablando a través de mí, para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se identifica como un apóstol, pero dice un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces podemos decir con certeza que Pablo no tenía duda de cuál era su llamado. Él sabía de que él era un siervo
de Cristo, que era un ministro de Dios, llamado por Jesús mismo mientras estaba de camino a Damasco. Y aunque él no sabía inmediatamente qué conllevaría su ministerio, yo sí creo que Pablo se enteró rápido, muy pronto en su ministerio. Porque vemos en Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16, que el Señor le dijo unas palabras a Ananías. El Señor envió a Ananías a Pablo porque él quedó ciego y lo envió para volverle a la vista. Y el Señor le dijo lo siguiente a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese detalle importante del ministerio de Pablo, no se lo escondieron, se lo comunicaron a Pablo. Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda que Ananías le comunicó a Pablo lo que el Señor le dijo en cuanto a él, en cuanto a su futuro, en cuanto a su ministerio. En Gálatas capítulo 1 versículo 16, Pablo dice que él fue llamado por el Señor para proclamar el evangelio a los gentiles, lo mismo que el Señor le dijo a Ananías. Entonces, por esto se puede decir que desde muy temprano en su ministerio, Pablo se enteró que servir a Cristo y vivir para su gloria iba a traer consigo un costo muy personal para su persona. A él le iba a costar serle fiel a Jesús. A él le iba a costar ser ministro del evangelio para la gloria de Cristo. Y de hecho, lo vemos en la palabra. Vemos cómo esto se hizo una realidad en su vida. Pablo sufrió muchísimo por su amor a Cristo y por su servicio a Cristo. Hay un pasaje donde vemos esto de una forma bien clara. Segunda de Corintios capítulo 11, 24 al 28. No se lo voy a leer entero, pero en ese pasaje Pablo da una lista de todas las formas en que él ha sufrido hasta ese punto en su ministerio. Le voy a comentar unas cositas de la lista. Segunda de Corintios 11, 24 al 28. Hasta ese momento en su ministerio, él había sufrido azotes varias veces. Fue metido a la cárcel en varias ocasiones. Fue traicionado por aquellos que se suponían que eran cristianos, hermanos en la fe. Sufrió hambre. Fue parte de 3 náufragos. Y fue apedreado una vez ya. Y eso fue para hasta ese momento en su ministerio. No sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Y sabemos al fin de su vida que murió, que fue mártir. Entonces Pablo sabía que fue llamado por el Señor. Él sabía qué significaba ese llamado para su vida. Significaba padecer para la causa de Cristo. Pero también vemos en su vida, cuando leemos la palabra, que él padeció. Él estuvo dispuesto a pasar por esas situaciones para la causa de Cristo y para el bien de su iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en el pasaje de hoy, en Colosenses 1, 24 al 2, versículo 5, yo entiendo que lo que estamos viendo aquí son diferentes razones por lo cual Pablo estaba dispuesto a padecer tanto para Cristo como para su iglesia. No todas las razones, pero algunas de ellas. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Bueno, lo primero yo creo sencillamente es esto. Pablo entendía que Cristo y su iglesia eran dignos de ser servidos aún con un costo, aún a un gran costo personal. La iglesia y Cristo eran dignos de ser servidos aún sabiendo que a él le iba a costar mucho. Escuchen de nuevo versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Si se acuerdan, cuando Pablo escribió esta carta, ¿dónde estaba él? Estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Eso quiere decir que él perdió sus libertades. Él perdió su capacidad para viajar a las iglesias que él ayudó a plantar.
Él estaba obligado a depender a sus hermanos en la iglesia para la comida que iba a recibir. Él tenía que depender de otras personas para los alimentos y para su sostén. En pocas palabras, cuando escribió esta carta, Pablo no estaba viviendo su mejor vida ahora. Pablo estaba sufriendo, estaba padeciendo por su llamado de ser ministro del Evangelio. Y sin embargo vemos que él comunica claramente que él estaba sufriendo por los colosenses, por la iglesia de Colosa. Y esto puede ser un poco interesante porque si se acuerdan, Pablo no conocía a los colosenses. Él nunca los había visto en persona, él no plantó ni siquiera esa iglesia. En el capítulo 2, versículo 1, vemos que dice que ni a los colosenses ni a los de Laodicea él los ha visto cara a cara, no han visto su rostro. Entonces, ¿cómo es que Pablo está sufriendo por una iglesia, por cristianos que nunca ha conocido? Acuérdense, lo más seguro que él fue quien llevó a Epafras a los pies de Cristo. Él evangelizó a Epafras durante su tiempo en Efesio. Y Epafras, que era de Colosa, él fue quien plantó esa iglesia. Entonces el ministerio de Pablo y lo que Pablo sufrió, lo que él padeció, dio fruto en la vida de los colosenses. Fue de esa forma de que él estaba sufriendo por ellos. Si se puede decir de esta manera, él fue como un abuelo espiritual de los colosenses. Él estaba sufriendo, pero su servicio dio fruto en la iglesia de Colosas. Ahora, lo que hace este pasaje difícil es cuando nos hacemos la pregunta de cómo es que Pablo lo voy a leer. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa eso? Esas son palabras fuertes, ¿verdad? Yo les soy honesto, este versículo es difícil de entender. Hay varias opiniones, hay varias interpretaciones de lo que quiere decir este pasaje. No hay tiempo para discutirlo todos, pero hay algo que sí hay que comunicar. Necesitamos saber lo que no significa este pasaje. No debemos interpretar el versículo 24 de Colosenses capítulo 1 como si está diciendo que lo que Jesús sufrió por los pecadores, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección, de alguna forma u otra, no fue suficiente. No, esa no es la interpretación. No puede ser la interpretación, porque eso contradice lo que Pablo mismo está diciendo en el libro de Colosenses. Si se acuerdan, él estuvo escribiendo en el capítulo 1, del 15 al 20, él estaba hablando de lo supremo que era Cristo, que en Cristo todas las cosas serán reconciliadas, que Él fue el creador y que todo será reconciliado en Él y a través de Él y para Él. Todo está en Cristo, entonces en Él no falta nada. En Hebreos capítulo 10, de 1 al 10, Romanos 5, 17 al 19, esos pasajes también comunican lo opuesto. No faltaba nada en la obra de Cristo para salvar a los pecadores. Lo que Él hizo por los pecadores en la cruz fue más que suficiente. Pero si eso es así, entonces, ¿qué significa este versículo? ¿Cómo lo interpretamos? Les voy a decir cuál es mi postura. Ahora mismo mi postura es que esto se está refiriendo al sufrimiento que los santos de la iglesia van a seguir padeciendo por la iglesia. Se está refiriendo al sufrimiento de los santos de la iglesia, el sufrimiento de los santos de la iglesia para la iglesia, lo que ellos van a sufrir. Entonces, ¿qué faltaba en las aflicciones de Cristo? Pues lo que faltaba era su capacidad física para seguir padeciendo para su esposa, la iglesia. ¿Por qué faltaba eso? Bueno, ¿dónde está Cristo? Él ascendió a la mano derecha del Padre. Físicamente ya no está aquí en la tierra. Él ascendió. Él está a la mano derecha del Padre, sentado en gloria. Entonces, como Él ya no está presente físicamente, Él no podía padecer físicamente para la iglesia. No podía seguir padeciendo para la iglesia físicamente. Ok, está bien. Pero ¿cómo es que Pablo
puede cumplir en su carne las aflicciones que faltan en Cristo. Cristo no las puede sufrir porque está a la mano derecha del Padre. ¿Cómo es que Pablo lo puede hacer para Cristo? ¿Cómo funciona eso? Pues Hechos capítulo 9, versículo 4 nos ayuda mucho aquí. Hemos hablado de este pasaje ya varias veces. Si se acuerdan, cuando el Señor le habló a Pablo en el camino a Damasco, no le dijo a Pablo, 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 ¿por qué persigues a mi iglesia? Eso no fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? Jesús se identifica tan cercanamente con su iglesia que realmente no lo vamos a poder comprender en su totalidad. Pero, ¿qué vemos ahí? Que si un miembro de la iglesia de Jesucristo está siendo perseguido, es como si Jesucristo mismo está siendo perseguido. Si un miembro de la iglesia de Jesucristo está sufriendo, pues entonces es como si Cristo está sufriendo. Y por lo tanto, si un ministro del Evangelio, un ministro de Dios, está padeciendo aflicciones por la causa del Evangelio, es como decir que Cristo está padeciendo esas aflicciones con él. Es por esto que Pablo podía decir que él estaba cumpliendo en su carne las aflicciones que faltaban de Cristo. Era por su unión espiritual con Jesús. Cuando él padecía aflicciones, era como si Cristo la estaba sufriendo con él. Ahora, eso es mi postura en este momento, en este pasaje. Puede ser con estudiarlo más y pasar más tiempo me cambie un poco de opinión. Si cambio, se lo dejo saber. Pero ahí es donde estoy yo. Y qué interesante, ¿verdad? Porque si esto realmente se refiere al sufrimiento de los santos para la iglesia de Cristo, entonces, ¿por qué hay tantas personas por ahí predicando que el cristiano, si realmente tiene fe, no debe padecer? Eso no es lo que vemos en la palabra. Y si no tomamos en cuenta este pasaje, pues mira, Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos: si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es la cruz? La cruz es una forma de morir, es una herramienta para la muerte. Entonces, para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a sufrir. El que predica lo contrario, el que dice que la fe verdadera nunca conlleva en ella enfermedad ni sufrimiento, eso no es bíblico. Eso no es lo que vemos en la palabra. Pablo sufrió por la iglesia y lo hizo voluntariamente. Y vemos que lo hizo hasta con gozo. Lo hizo con regocijo. Y si después de un tiempo yo les digo que mi opinión de este pasaje cambia, pues mira, aunque cambie mi opinión de este versículo, como quiera no cambia la parte esencial de este pasaje. Pablo le estaba diciendo a los colosenses que él estaba sufriendo por ellos, porque él quería que ellos entendieran que tanto Cristo como la iglesia es digna de nuestro sufrimiento. Cristo y la iglesia son dignos de uno sufrir para ellos. Él estaba contento, él se gozaba en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque era para Cristo y era para la iglesia de él. Y no solamente estaba dispuesto a sufrir por ellos, a sufrir por Cristo y sufrir por la iglesia, pero también vemos que él estaba dispuesto a trabajar duro, a echarle ganas, a trabajar fuerte. Lo vemos en el versículo 29 y en el versículo 1 del capítulo 2. Para lo cual también trabajo, luchando. Capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea. La palabra griega, la palabra original para lucha aquí, es la palabra raíz de la palabra de hoy día, que es agonizar. Así de fuerte es esa palabra. Cuando él dice que él luchaba, era una lucha fuerte, él trabajaba duro. ¿Alguna vez ustedes han trabajado tanto que llega a tu casa y caes dormido y duermes 12 horas? ¿Conoces ese cansancio? Que llevas tanto tiempo de pies, echándole ganas, que cuando llegas, caes tumbado.
Ese tipo de trabajo está hablando Pablo aquí. ¿Y para qué trabajaba él así? Para Cristo, para su iglesia, para servir a los santos. Entonces, por un lado, él estaba dispuesto a sufrir por servicio a Cristo y a la iglesia. Y por otro lado, él estaba dispuesto a trabajar duro, a trabajar hasta el punto de estar exhaustion por servir a Cristo y por servir a la iglesia. Entonces el cuadro que yo entiendo que Pablo está pintando aquí es que vale la pena trabajar duro por Cristo y para la iglesia. Vale la pena servir a Cristo y servir a la iglesia, aun cuando sabemos que nos va a costar mucho. Vale la pena. Son dignos de nuestro servicio. Y si pensamos, una pregunta como de escuela dominical, ¿verdad? ¿Para qué nosotros servimos al Señor? Al final del día, en una última instancia, ¿para qué es nuestra obediencia y nuestro servicio a Dios? Es para su gloria. Todo lo que hacemos, hermanos, es para la gloria de Dios. Esa es la meta, ese debe ser el motivo. Y cuando hacemos las cosas para la gloria del Señor, siempre van a valer la pena. Porque si Dios está siendo glorificado, entonces vale la pena. Porque en Él recibir gloria, lo que eso quiere decir es que las personas van a mirar hacia Él. Que el que va a traer atención es Él, no nosotros. Y eso debe ser nuestra meta, eso debe ser el propósito de nuestra vida. Llevar a las personas a los pies de Jesús. Que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a decir, señala hacia Cristo. Entonces, cuando lo servimos de esta forma, cuando echamos ganas, cuando padecemos por la causa del Evangelio o para la iglesia, eso trae honra y gloria a Dios. Eso trae fruto. Eso es de bendición tanto para nosotros como para los que reciben el servicio. Pero una pregunta difícil que yo me estaba haciendo y yo creo que todos nos las hagamos a nosotros mismos. Si es bíblico estar dispuesto a servir a Cristo con este tipo de sacrificio, y si es bíblico trabajar así de duro para la causa de Cristo y para su iglesia y para la expansión del reino, entonces ¿por qué es que nosotros los cristianos a veces ni siquiera estamos dispuestos a incomodarnos por Cristo o por su iglesia? Vemos esto en la palabra y lo entendemos intelectualmente, pero muchas veces en nuestras vidas diarias no queremos sufrir ni siquiera un inconveniente para la causa de Cristo o para la iglesia. Y si somos honestos con nosotros mismos, y yo me incluyo en esto, estamos dispuestos a sufrir inconvenientes para algunas cosas. Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para algunas cosas. Si uno va tarde al trabajo, uno hace lo que hay que hacer para llegar a tiempo al trabajo. Uno entiende la importancia del trabajo. Pero ¿cuántas veces vamos tarde a la iglesia y nos decimos, pues, está bien, llego para el sermón, no hay problema? No le damos la misma importancia. No estamos dispuestos a sufrir ese inconveniente de apurarnos, de levantarnos temprano para llegar a la iglesia. Estamos dispuestos a trabajar más o quizás gastar menos porque queremos ahorrar dinero para ir a un viaje o para comprar algo. Pero estamos dispuestos a trabajar menos para sacar tiempo para ir a la iglesia a limpiar, para servir, para lavar trastes, para limpiar el patio, para visitar un miembro de la iglesia que no puede venir, que no puede llegar. Hay muchos ejemplos. Esto se puede ver muy diferente para cada uno de nosotros. Pero al final del día, si nosotros queremos ser personas que estén dispuestos a trabajar así de duro como Pablo, necesitamos aceptar una realidad de nosotros mismos. No siempre valoramos lo que Dios más valora. Nuestras prioridades no siempre encajan con lo que Dios dice que debe ser prioridad.
No es que nos falta la disposición. Muchas veces estamos dispuestos a sufrir y padecer y trabajar duro si es necesario. Pero estamos dispuestos para hacerlos para las cosas que nosotros entendemos que son las más importantes. Estamos dispuestos para hacerlos para alcanzar nuestras metas o para alcanzar nuestros sueños. Entonces, hermanos, si sabemos que estamos en esta batalla, que estamos en ese ciclo, que estamos dando más prioridad a otras cosas que la iglesia o que servir a Cristo, vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a arrepentirnos, vamos a reconocerlo por lo que es. Es una falta de dónde están nuestras prioridades, es pecado. Es amar a algo más que a Dios. Es poner prioridad a algo que no es bíblico. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a dar prioridad a la misión que Él nos ha dado a nosotros y no dar prioridad a nuestros sueños o a nuestras metas. Nosotros no sabemos los planes que quizás Dios tenga para nosotros. Algunos de estos planes son misterios, pero sí tenemos claro muchas cosas por medio de su palabra. Y a esas cosas debemos darle prioridad, porque ya Dios lo ha mandado, ya Él lo ha dicho en su palabra. Y yo sé que también a veces nos cuesta pensar en servir a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia, las personas, los individuos. A veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces las personas nos desilusionan. A veces nosotros vemos las personas y vemos actitudes o temperamentos que nos desilusionan y nos desaniman y decimos, ay, pero ¿por qué servir a ese hermano? ¿Por qué servir en la iglesia? Mira cómo son. Y cuando caemos en esa trampa de nuevo, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver la iglesia como Él la ve. ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? Efesios 5. Aunque no es perfecta, aunque la iglesia esté llena de un chorro de pecadores como yo y como ustedes, vemos que Cristo ama a la iglesia. ¿Cuánto ama a la iglesia? Que entregó su vida por ella. Él murió por ella. Entonces, en esos momentos que vemos a la iglesia y sentimos como que un poco de rencor o mala sangre o como quiera decir, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver la iglesia como Él la ve. Si Cristo entregó su vida para la iglesia, lo que eso nos comunica a nosotros es que la iglesia tiene un valor que nosotros jamás podemos ni siquiera calcular. Y si Cristo valora la iglesia tanto que entregó su vida por ella para que ella pueda vivir, entonces nosotros debemos clamar a Dios para que nos ayude a valorar la iglesia de la misma manera. Si Dios ama a la iglesia de tal manera, debemos nosotros luchar por amar a la iglesia de la misma manera. Amén. Y a veces trabajar duro es duro, es difícil. Y aún en eso tenemos que ser humildes. Vemos en el versículo 29 que ni siquiera Pablo mismo entendía que él trabajaba tan duro en su propia fuerza. ¿Qué vemos ahí en el versículo 29? Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, hermanos, ¿qué hace falta aquí? Hay que tener ganas, hay que estar dispuesto. Pero antes de todo eso, necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos ante el Señor, arrepentirnos porque hemos dado prioridad a las cosas que no deben ser prioridad y después pedir al Señor que cambie nuestro corazón y que nos ponga su energía en nosotros para trabajar para su obra y para su gloria. Es la única forma. Es la única forma. Pero estamos dispuestos. Estamos dispuestos a humillarnos y clamar al Señor que nos utilice, que nos utilice sea que sea el costo. Pero estamos dispuestos a hacerlo porque sabemos que va a traer gloria a su nombre y que va a ser de bendición para su pueblo. Mi petición de oración es que seamos un pueblo así, un pueblo dispuesto. Dispuesto a hacer lo que sea para seguir proclamando el Evangelio. O hacer lo que podamos hacer para que el Evangelio se pueda seguir proclamando, aunque no seamos nosotros el que lo está haciendo. Y eso nos lleva al segundo punto. Pablo, él estaba dispuesto a padecer tanto para la iglesia y para el Evangelio, porque él quería presentar
a los creyentes perfectos en Cristo. Él quería presentar a los creyentes perfectos en Cristo. El propósito por lo cual Pablo fue hecho un ministro del Señor era para que él anunciara cumplidamente la palabra de Dios. Lo vemos en la segunda mitad del versículo 25. Pero después en el versículo 26, él describe lo que a él le tocaba anunciar. ¿Cómo lo describe? Como el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Muchas veces cuando pensamos en misterio, pensamos en algo que no se conoce y como que jamás se conocerá, ¿verdad? Es un misterio, no vamos a saber. Pero eso no siempre es así. También hay misterios que por un tiempo no se conocía, por un tiempo fue escondido, pero después se revela, después se deja conocer. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. El mensaje que él proclamaba, que era un misterio para tantos siglos y edades, pero que ahora el Señor estaba revelando a los santos. El misterio era que, lo vemos en el versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como que quisiéramos un poco más de información, ¿verdad? Como que falta más para entender esto. Sí, por eso leímos al comienzo del servicio Efesios 3. En Efesios 3 Pablo habla de esto mismo y ahí vemos más detalle de lo que era el misterio del Evangelio, el misterio que Dios le dio a él para proclamar. Se lo leo una vez más. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vean el lenguaje, muy similar. Entonces, ¿cómo describe él el misterio en Efesios 3? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora sí, cuando consideramos ese pasaje, entendemos mejor de lo que Pablo está hablando. Su mensaje, el mensaje que el Señor le dio a él para proclamar, el evangelio que él proclamaba, era que los gentiles, las personas de cada tribu, lengua y nación, ahora se pueden incorporar en el pueblo de Dios y pueden ser parte del nuevo pacto de Cristo. Ya no importaba cuál era su etnicidad, no importaba de qué tradición o de qué religión o sangre venían ellos, no. ¿Por qué? Porque su etnicidad no era lo que importaba. Quienes eran ellos no es lo que más importa. Lo que más importa ahora es quién está en ellos. ¿Y quién estaba en ellos? ¿Qué dijo Pablo aquí? Cristo en vosotros. Cristo estaba en ellos. Cuando esas personas, esos gentiles pusieron su fe en Jesús, espiritualmente fueron reconciliados con Dios. Ellos se unieron con Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo ahora moraba en ellos y por eso ellos podían tener esperanza de gloria. Antes estaban separados del Señor, no tenían esperanza, no eran parte de Israel, no eran parte de ninguno de los tribus, nada. Pero en Cristo hay salvación. Ese era el misterio. Y vean cuál era la meta final. ¿Cuál era la meta por lo cual tanto trabajaba Pablo? No simplemente era para hacer convertidos. Él buscaba ser discípulos siempre cuando tenía la oportunidad. Sabemos del libro de los Hechos, lo estamos estudiando Hechos los miércoles y los viernes y un día llegaremos a esto, ¿verdad? Sabemos del libro de los Hechos que Pablo cuando iba a predicar y plantaba iglesias muchas veces se quedaban ahí días, semanas, en algunos lugares hasta años para enseñar, para discipular. ¿Por qué?
Porque su meta era no simplemente predicar el Evangelio, sino amonestar a todos, enseñar a todos, con la esperanza de que en un momento dado Él puede presentar a todos perfecto en Cristo. Hacer discípulos, no simplemente convertidos. Ver a cristianos crecer, no quedarse estancados. Esa era su meta. ¿Para qué? Para cuando el día del Señor pueden ser presentados completos, perfectos en Cristo. Y hasta aquí vemos también lo universal que es el Evangelio. 3 veces usa la palabra todos. Amonestar a todos, enseñar a todos, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hermanos, no importa de dónde es la persona, no importa el pasado, hay esperanza para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús puede tener esperanza de gloria. Puede tener la certeza de que un día será presentado perfecto a Dios. Pablo creía esto tanto que vemos que él estaba dispuesto a trabajar, a luchar para así presentar a estos creyentes perfectos. Y si él no lo podía enseñar personalmente, enseñaba a otros para enviarlos. Pero esto era una prioridad para él. Ver a los cristianos crecer y madurar era prioridad para él. Entonces, la pregunta de aplicación: ¿tu maduración en la fe, tu maduración como cristiano, es prioridad para ti? ¿Lo haces una prioridad? Pablo luchó, trabajó, sudó sangre, como quien dice, para ver a cristianos madurar, para que un día puedan ser presentados perfectos. Nosotros tomamos tan en serio nuestro crecimiento espiritual. Yo les sé honesto, a veces yo no. Yo sé que me toca leer, me toca orar, y yo no quiero leer o orar, yo quiero ver Netflix. Y es una lucha, ¿verdad que sí? Pero vamos a ser honestos y reconocer que es una lucha. No debemos mentirnos y actuar como si todo está bien. No. Si estamos dando prioridad a otra cosa, vamos a reconocerlos, vamos a arrepentirnos y vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para hacer esto prioridad. Para nosotros luchar y trabajar fuerte para nuestro propio crecimiento. Debemos anhelarlo y debemos estar dispuestos a padecer por crecer y por conocer más a Cristo. Yo no tengo duda que aquí hay personas que en algún momento dado comenzaron a leer la Biblia y llegaste a un lugar que fue muy complicado y te quitaste. Llegaste a un pasaje y dijiste: yo no tengo idea de lo que quiere decir esto, y cerraste la Biblia y te desanimaste. No te desanimes, sigue, échale ganas. Pide al Señor que te dé sabiduría, pide al Señor que te hable, que te dé paciencia. Y si necesita ayuda, llama a un hermano más maduro en la fe, llámame a mí. En lo que puedo servirle, le sirvo. Eso es sería mi privilegio. Pero no te quites, debes dar prioridad a tu crecimiento, debes anhelarlo. Y si no lo anhelas, pues está bien, reconócelo y pida al Señor que cambie tu corazón. Pida al Señor que ponga en ti el querer como el hacer, y que después ponga en ti la energía como para llevarlo a cabo, porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque vemos en la palabra de Dios que es importante, que es necesario para con nosotros. Lo que vemos aquí es crecimiento. Esto comunica crecimiento. El crecimiento puede ser lento, hermanos. A veces estamos apenas gateando, pero estamos moviéndonos hacia adelante por la gracia de Dios. Y esa es la meta. Esa es la meta. No en nuestra propia fuerza, sino con la energía que Él nos da. Y por último, en esta mañana, vemos aquí que Pablo entendió que el Evangelio era suficiente para la salvación y también para la maduración. El Evangelio era suficiente y es suficiente para salvación y para la maduración. Vean cómo él habla de Cristo y del Evangelio en el capítulo 2, de versículos 2 al 5.
Pablo cree que los colosenses pueden ser consolados. Él cree que ellos pueden crecer en unidad. Él cree que ellos pueden alcanzar todas las riquezas de entendimiento y del misterio de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ellos van a lograr eso? Por medio de buscar más a Cristo. No a otra cosa. Buscar más de Cristo, buscar más de su palabra. Nada más. No hay que buscar fuera de Cristo, fuera de su palabra, fuera del Evangelio. Y realmente lo que Pablo estaba haciendo aquí es que él estaba ya comenzando su argumento en contra de los maestros falsos. Ya aquí en el capítulo 2 vamos a ver donde él empieza a tirar para atrás. Ahora va a ir en el ofensivo, a la ofensa. Muchos creen, y yo estoy de acuerdo, que esos falsos maestros estaban enseñando lo que se conoce como el gnosticismo. El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Era una religión, era una filosofía que no es cierta, claro, que lo que enseñaba era que hay como que un conocimiento escondido. Y uno puede alcanzar ese conocimiento escondido y esa sabiduría escondida si uno cumple con ciertas leyes y si uno adora ciertas entidades espirituales. Si uno hace ciertas cosas, uno puede alcanzar una sabiduría escondida que otros no pueden alcanzar. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Él está reventando ese argumento por el mismo medio. Está arrasando el corazón del argumento por el suelo. ¿Por qué? Porque le está recordando a los colosenses que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran ¿en dónde? En Jesús, en Cristo. ¿Y por qué es importante que ellos se recuerdan de esto? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras palabras, Pablo le estaba recordando a los colosenses: el evangelio que escuchaste, que creíste, el evangelio que te salvó y el evangelio que te preserva ahora mismo, es suficiente. No necesitas ir detrás de enseñanzas falsas buscando una sabiduría que no existe. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se hallan en Cristo Jesús. Cristo y su palabra es lo suficiente. Es todo lo que necesitas para crecer y para saber cómo vivir para la gloria de Dios. Ahora, claro, ¿hay libros buenos? Claro, sí hay libros buenos. Pero esos libros deben estar basados ¿en qué? En la palabra de Dios. Y si el libro dice algo que es contrario a la palabra de Dios, pues al libro no se le cree la palabra de Dios, porque la palabra es suficiente. Cristo y su palabra, hermanos, es como si fuera un océano, el tamaño del universo. Por lo más que uno nada en ella, jamás va a descubrir todas sus partes. Jamás uno va a poder entender y apreciar todas las riquezas que hay en Cristo y en el Evangelio. Es imposible de lo majestuoso que es. Es imposible por lo grande que es. Y vean que Pablo estaba animando a los colosenses a que ellos siguieran en unidad. ¿Por qué? Porque él sabía que las falsas enseñanzas, si entran a la iglesia, pueden crear la desunidad, pueden crear división. Por eso Él los avisa, por eso Él dice que tengan cuidado. Porque Él no quiere que haya división entre ellos, porque algunos vayan a creer una enseñanza que es falsa, una enseñanza que no es verdadera. Cuando alguien vaya a enseñar en un momento dado que el Evangelio más esta cosa te salva, lo que están comunicando es que el Evangelio, lo que hizo Cristo, no es suficiente para salvarte. Es así de sencillo. Si necesitas creer el Evangelio más hacer esto, entonces lo que se está comunicando es que lo que Cristo hizo no es suficiente, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso puede causar división en la iglesia. Y yo sé que nosotros hemos escuchado esto pasar en un momento dado. Yo sé que nosotros hemos sido testigos de estos, si no en esta iglesia, en otras, y es algo muy peligroso. Entonces, ¿cómo luchamos en contra de la división? ¿Qué hacemos para asegurar de que nos mantenemos firmes en una doctrina clara que es sana? En aferrarnos al Evangelio de Cristo.
aferrarnos al Evangelio y pedir al Señor cada día que nos ayude a mantener nuestra mira en Él. Y que nos entreguemos a su palabra, a estudiar su palabra y a creer y obedecer a su palabra. Y hermano, por eso el Señor nos ha dado la iglesia. Por eso tenemos la iglesia. Por eso también Pablo anima a estos hermanos a andar en unidad. Porque se necesitan. A veces cuando estamos desanimados necesitamos un hermano, una hermana que nos acuerde que Cristo es suficiente. Que el Señor está con nosotros. Que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Necesitamos a nuestros hermanos para animarnos y para acompañarnos en este caminar. Porque es un caminar difícil. Pero no la andamos solo. La andamos primeramente con Cristo y su Espíritu Santo y también con los hermanos y hermanas en la fe. Entonces, si estás aquí hoy, no conoces a Jesús, no crees el Evangelio, escúchame decirte, Cristo y el Evangelio es suficiente para salvarte. Es todo lo que necesitas para ser salvado. No necesitas limpiarte, no necesitas tratar de cambiar tu forma de vestir o de deshacer las cosas que hiciste en esta mañana. No. Si crees el Evangelio, que Cristo vivió y murió por tus pecados, si crees que Él se levantó de la tumba al tercer día y que ahora vive a la mano derecha del Padre, si tú crees ese Evangelio, es suficiente para salvarte. Y es suficiente para sostenerte. Mientras tú sigues aferrado de Cristo, jamás Él te va a dejar ir, jamás Él te soltará a ti. Te perdona y te guarda si descansamos en Él para nuestra salvación. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo donde podemos reunir alrededor de ella. Pedimos, Señor, que la utilices para dar fruto en nuestras vidas, Señor, que la utilices como tú entiendas, Señor, en cada uno de nosotros. Para algunos, Señor, para animarnos, para otros quizás convencernos de pecado, para otros quizás, Señor, a conmovernos, a buscar ayuda, o ayuda de otros hermanos. Sea lo que sea, Señor, pedimos que tú hagas tu voluntad en nosotros. Y pedimos, Padre, que si hay alguien que vaya a escuchar esto, que no te conoce, que hoy puede ser el día de salvación. Porque sabemos que tú eres capaz de salvar a cualquiera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.